porque es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego, en el cual se manifiesta la justicia de Dios por la fe, como está escrito. El justo vivirá por la fe. Ese es su gran tema, y es su gran tema desde el principio hasta el final de este cuarto capítulo. Pero recuerden que él sintió que era necesario dejarlo muy claro. En primer lugar, tiene que dejar muy claro que todo el mundo necesita esta salvación. Así que lo demuestra en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el final, que los gentiles la necesitan desesperadamente. Luego, en el capítulo 2, demuestra que los judíos la necesitan igualmente. No voy a aburrirlos esta noche con las subdivisiones, solo les voy a dar una visión general. Y así llega a la conclusión de que no hay diferencia entre los judíos y los griegos. Pero luego, al comienzo del capítulo 3, aborda una objeción. Alguien podría preguntarse, a la luz de todo esto, ¿qué ventaja tiene entonces el judío? ¿O qué provecho hay en la circuncisión? Y luego, como recuerdan, procede a tratar ese tema. Y luego lo resume todo de nuevo con esa tremenda lista de citas del Antiguo Testamento que prueban que todo el mundo es culpable ante Dios, que no hay justo, ni siquiera uno, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, que por lo tanto no hay diferencia alguna entre el judío y el gentil, que así Dios es justo ante todo el mundo y todo el mundo es culpable ante Él. Y luego recordarán, después de haber tratado esas dificultades y objeciones, en el versículo 21 del capítulo 3, vuelve de nuevo a una exposición positiva de este gran tema de la justificación por la fe sola. Y desde el versículo 21 hasta el versículo 31, en el capítulo 3, tenemos la declaración clásica y sin duda la más grande sobre el tema de la justificación por la fe y, de paso, sobre la expiación que se puede encontrar en toda la Escritura. Y ahora pensarías que realmente ha terminado, pero no es así, porque todavía ve que hay ciertas dificultades, y dificultades especialmente en la mente de los judíos. Como ellos están preocupados por toda esta cuestión de Abraham, ¿qué diremos entonces? Dice en el versículo 1 del capítulo 4 que Abraham, nuestro padre, era según la carne como se encontraba. Y luego demuestra, como hemos visto, que el caso de Abraham, lejos de ser una dificultad, demuestra precisamente lo contrario, porque la Escritura misma ha dicho que su fe le fue contada por justicia, le fue imputada, le fue atribuida como justicia. Y luego trae una cita de David en los Salmos, pero vuelve de nuevo a Abraham. ¿Qué hay de la circuncisión?, dice alguien. Seguramente esto debe marcar una diferencia, debe contar. Una vez más, es capaz de demostrar que, lejos de ser una especie de objeción a esta doctrina, vuelve a demostrar que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. No fue porque fuera circuncidado, fue antes de ser circuncidado. Y la circuncisión no era más que la señal que se le dio, el sello de su justificación y su justicia. ¿Y qué hay de la ley?, dice alguien. Bueno, él dice exactamente lo mismo otra vez. Todo esto le sucedió a Abraham antes de que se diera la ley, y por lo tanto no puede ser que la justificación sea por la ley. La ley es dura y condena, no puede salvar, nunca fue pensada para eso. Y así, cuando llegamos a los versículos 16 y 17 de este cuarto capítulo, el apóstol Pablo ha tratado todos los argumentos, ha respondido a todas las objeciones imaginables, ha sido paciente, se ha tomado su tiempo, no ha apresurado las cosas en absoluto,
ha dado todo el peso a todo lo que se puede decir en contra de la doctrina. Y después de haberlos considerado todos, dice, por lo tanto, aquí está la declaración final. Es por la fe para que sea por gracia hasta el fin, para que la promesa sea segura para toda la descendencia. Y de nuevo lo menciona no a los que son de la fe, no a los que son solo de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros, ante quien creyó, a quien creímos, incluso a Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Muy bien, ahí está el final del argumento, pero ahora me parece que el apóstol sintió en este punto que no podía dejarlo así. No es que vaya a seguir discutiendo, pero siente que el caso de Abraham es tan grande y tan importante que proporciona una ilustración muy perfecta de toda esta cuestión de la justificación por la fe. En otras palabras, está diciendo algo así. Ahora dice, estoy tratando de mostrarles que la justificación es solo por la fe. Y si alguno de ustedes tiene dificultades para entender lo que significa la fe o cómo la justificación nos llega por la fe, ahí lo tienen. Lo he argumentado en teoría, por así decirlo. Veámoslo en la práctica. Veámoslo en la acción. ¿Saben lo que es la fe? ¿Conocen las características de la fe? Muy bien, dice. Veamos a Abraham. He estado usando su nombre como argumento. Los judíos lo mencionan como objeción. Veamos juntos exactamente lo que sucedió en el caso de Abraham. Abraham fue justificado por la fe. Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Muy bien, no hay una declaración más clara ni más dramática sobre la naturaleza de la fe en toda la Escritura que la que tenemos en estos versículos que estamos viendo juntos. Aquí digo que los grandes elementos de la fe se nos presentan de una manera particularmente clara y por lo tanto todo lo que tenemos que hacer es seguir al apóstol mientras nos da los detalles y nos muestra su importancia, introduciéndonos así en todo este tema de la fe. Ahora bien, esto se puede utilizar de dos maneras. El objetivo principal del apóstol aquí, como veremos, es mostrarnos, como dice en los versículos 23 y 24, ahora bien, no fue escrito solo por él, sino también por nosotros, a quienes será imputado si creemos en aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Ese es su objetivo principal, pero al mismo tiempo, lo que el apóstol dice aquí sobre la fe de Abraham es siempre cierto sobre la fe en todas sus aplicaciones. La fe no solo para la justificación, la fe para vivir, la fe para luchar, la fe para superar obstáculos, la fe en toda la gama de sus grandes actividades. Por eso digo que al mismo tiempo que examinamos la justificación por la fe, aprenderemos algo sobre la fe misma, las cosas que siempre la caracterizan. No estoy del todo seguro, pero creo que esta es la mejor definición de la fe que se puede encontrar en toda la Escritura. Y cuando digo esto, tengo en mente incluso el gran capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Todos los grandes elementos están aquí, en tan poco espacio ante nosotros, así que veámoslos. Ahora bien, ¿qué dice? Bueno, lo primero que nos dice es esto. Afirma que Abraham se convirtió en padre de muchas naciones, que contra toda esperanza creyó en la esperanza de que podría llegar a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esto es lo que debemos tener en cuenta para empezar. Esto es lo asombroso y verdadero de la historia de Abraham, que un solo hombre se convirtiera en padre de muchas naciones. Estamos hablando de historia, no es teoría. Es una verdad histórica, un hecho histórico. Es el
relato que leéis en el Antiguo Testamento, la gran historia del comienzo de los hijos de Israel. Y por eso el salmista y los profetas piden tan a menudo a los hijos de Israel que vuelvan a la historia. Mirad de nuevo, dicen, a la roca de la que habéis sido tallados. Es Abraham, vuestro padre, hijos de Abraham, la descendencia de Abraham. Ahora bien, ese es el hecho, el gran hecho que nos ocupa. Muy bien, entonces, por lo tanto, la segunda cosa que noto es esto, que el apóstol dice que esto le sucedió a Abraham y se hizo realidad para él como resultado de su fe y solo a través de su fe. Quien contra toda esperanza creyó en la esperanza de que podría llegar a ser padre de muchas naciones, así es como sucedió. Es por su fe, es a través de su fe, por medio de su fe, que todo esto se ha hecho realidad para Abraham. Muy bien, veámoslo así. ¿Qué fue exactamente lo que la fe de Abraham le permitió hacer? El apóstol responde a esta pregunta aquí y hay 5 respuestas. Lo primero que la fe de Abraham le permitió hacer fue creer en la palabra de promesa de Dios. Esa asombrosa palabra de promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué era esto? Bueno, el apóstol nos lo resume en una frase: así será tu descendencia. Fíjense en cómo lo expresa en el versículo 18. Contra toda esperanza, creyó en la esperanza de que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho, y resume todo lo que Dios le dijo a Abraham en esa sola frase: así será tu descendencia. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí está. Y es una de las cosas más asombrosas y sorprendentes que Dios le ha dicho jamás al hombre. Lo primero que significa es esto: que Abraham iba a tener una descendencia natural muy grande y numerosa. Recordad que Dios utilizó 2 ilustraciones cuando le dijo esto. Dijo que como la arena de la orilla del mar es innumerable y no se puede contar, así será tu descendencia. O como las estrellas del cielo que salen y se intentan contar y verán que no pueden contarlas, del mismo modo que no podrán contar su propia descendencia natural. Ahora recordemos el carácter asombroso de esto. Aquí hay un hombre que está llegando a los 100 años y su esposa también. No tienen hijos y, sin embargo, Dios le hace esta asombrosa declaración sobre su descendencia natural. La fe, le permitió a Abraham creer eso, pero eso no agota el significado de esta pequeña palabra. Así será tu descendencia, eso lo incluye, pero no se detiene ahí. Lo segundo que significa es esto: cuando Dios le dijo todo esto a Abraham, le estaba hablando al mismo tiempo de otra descendencia. No solo se refería a sus descendientes naturales, sino que le estaba hablando de uno en particular. Recordad el argumento del apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 16. La afirmación más importante. Dice ahora a Abraham y a su descendencia, a quien se le hizo la promesa, dice que no a las semillas como de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, que es Cristo. Ahora tenemos que incluir esto. Ya lo dejé claro cuando tratamos la primera parte de este 4º capítulo, pero debo refrescaros la memoria esta noche. La declaración, la promesa que se le hizo a Abraham no se refería simplemente a su descendencia natural. Definitivamente le hizo a Abraham esta promesa concerniente al Señor Jesucristo. Le dijo a Abraham que de sus lomos y entre sus descendientes saldría el gran Salvador, el Mesías, el libertador de su pueblo. Ahora recordarán, como les cité, que nuestro Señor mismo lo deja perfectamente claro en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan, en el versículo 56, donde dijo a los judíos: Abraham vuestro padre
se regocijó al ver mi día, y lo vio y se alegró. Ahora el apóstol Pablo incluye eso aquí. Es un grave malentendido de la promesa de Dios a Abraham limitarla solo a su descendencia natural y a la tierra de Israel. Lo asombroso es que Dios reveló allí a Abraham todo el plan y el camino de la salvación a través de Jesucristo nuestro Señor. Él no lo vio muy claramente, pero lo vio. A Abraham se le permitió ver un camino de regreso en ese momento, que la salvación no era por obras ni por nada que hiciera el hombre, sino que Dios iba a salvar. Él iba a salvar enviando a su hijo, que era según la carne, pero que sería de la simiente de Abraham. Así que en esta palabra hemos incluido no solo al Señor Jesucristo mismo, sino también el camino de la salvación a través de su muerte, a través de su sangre, a través de su crucifixión. Dios le reveló a Abraham que lo iba a presentar como propiciación por los pecados. Se lo volvió a decir en cierto sentido en el incidente del sacrificio de Isaac. Pero Dios se lo reveló a Abraham y Abraham lo vio. Así será tu descendencia. No olvidemos nunca que esto incluye al Hijo de Dios según la carne y todo el plan, el propósito y el camino de la salvación. Pero hay un tercer elemento, y es por supuesto lo que el apóstol ha repetido una y otra vez en este capítulo, que los gentiles también entrarán en esta salvación. No solo los judíos, dice, no solo los que tienen la ley, sino también todos los demás que son de la fe de nuestro padre Abraham, que aún no había sido circuncidado. Así que cuando Dios le dijo, así será tu descendencia, estaba diciendo, como nos recuerda la cita, que Abraham iba a ser el padre de muchas naciones en un sentido espiritual. Él es el padre de los judíos solo en el sentido natural. No es el padre natural de estas naciones gentiles, pero es su padre espiritual. Es el padre de muchas naciones. Y por supuesto la historia de la iglesia cristiana ha verificado todo eso. Lo ha demostrado y lo ha corroborado. Vienen del este y del oeste, de todas las direcciones, y se sientan con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Vienen de todas las tribus y naciones y lenguas, y todos son descendientes de Abraham, hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque son hijos de la fe. Abraham es el padre de todos los que son justificados por la fe. Por lo tanto, esta palabra incluye todo eso. Muy bien. Entonces, aquí resumo una vez más lo primero que la fe de Abraham le permitió hacer. Le permitió creer en esta asombrosa promesa en toda la plenitud que acabo de describirles. Pero, en segundo lugar, le permitió creer en la mera palabra de Dios, sin nada más. Abraham no tenía nada en qué basarse cuando creyó esto, excepto la mera declaración de Dios. Aquí está, como se nos recuerda en el versículo 17, de pie ante aquel en quien creía Dios con las estrellas, mirándolo desde arriba, allí de pie en su soledad, y Dios hizo esta tremenda declaración. Este Dios que resucita a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran, Dios le hizo esta declaración y Abraham solo con eso lo creyó. No había nada más que la palabra desnuda de Dios. Esa es la segunda cosa que hace la fe. Y hay una característica maravillosa de la fe. Hay algo desnudo en la fe. No pide pruebas, no las busca. En cierto sentido, no las necesita. La fe es lo que se contenta con la palabra desnuda de Dios porque Él es Dios. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero esperen un momento, debo explicar eso. Y aquí está mi tercer punto. Abraham creyó a Dios y dijo que la fe de Abraham le permitió creer esta asombrosa promesa simplemente por la palabra de Dios y a pesar de todas las apariencias contrarias. Tenemos que añadir eso porque está aquí para nosotros que
contra toda esperanza, creemos en la esperanza. Ahora está claro que lo que quiere decir es que realmente no había ninguna esperanza en el sentido natural. Todo estaba en contra. ¿Cuáles eran las cosas que estaban en contra? Bueno, aquí está una de ellas. El propio cuerpo de Abraham, ya muerto cuando tenía unos 100 años, y además la esterilidad de Sara. ¿Dónde había alguna esperanza concebible de que Abraham y Sara pudieran tener un hijo? No había ninguna. Era imposible. Todo estaba en contra. El curso de la naturaleza, el curso de la vida, todo. Era una situación completamente desesperada. No había ni un atisbo de esperanza contra toda esperanza. ¿En qué creía él? Bueno, creía en la esperanza que Dios le había dado. Eso es lo que significa. No significa simplemente quien creyó con esperanza contra toda esperanza. No es esto. Quien creyó contra toda esperanza, en esta esperanza que Dios le estaba mostrando, este futuro que le estaba pintando ante él. Esa es la esperanza. La esperanza de la venida del Hijo de Dios en carne, la esperanza de la salvación, la esperanza de la liberación, la esperanza de la llegada de los gentiles. Esa es la esperanza. Es la gran esperanza que recorre todo el Antiguo Testamento. Ahora bien, lo que se nos dice es que Abraham creyó en esta esperanza, en esta promesa, a pesar de todo. Aunque todo estaba en contra, y todos los argumentos razonables se oponían a ella, y todo el sentido común estaba en contra, y todo el testimonio de la humanidad la ridiculizaba. Aún así, Abraham creyó en contra de ello, creyó en la esperanza. Ese es otro aspecto muy importante de la fe, y siempre es un elemento real de la fe. Donde quiera que se encuentre y donde quiera que se manifieste. Pero incluso eso no pone fin a los logros de la fe. Punto número 4. Su fe le permitió tener una seguridad al respecto. Lo notaron en el versículo 21, y estando plenamente convencido, esto es Abraham, y Abraham estando plenamente convencido de que lo que Dios le había prometido también era capaz de cumplirlo. Estaba plenamente convencido de ello. O si prefieren otra traducción, estaba firmemente convencido de ello. Ahora me pregunto si hay alguien que se sorprenda por esta afirmación. Me pregunto si siempre nos damos cuenta de que la fe, la verdadera fe, siempre tiene en sí misma este elemento de seguridad, de certeza y de confianza. Creo que esto debe enfatizarse en la actualidad. La fe no es simplemente esperar contra toda esperanza. La fe es estar plenamente convencido. La fe es segura. La fe es cierta. La fe es segura. 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 La fe no es solo algo que silba en la oscuridad para mantener el ánimo. Eso no es fe en absoluto. Estar plenamente convencido. Esto es importante, por lo que quiero daros algunas citas más de las Escrituras para corroborar este punto. No es solo aquí donde encontramos esta afirmación sobre la fe. Tomemos, por ejemplo, la afirmación clásica que aparece en la Epístola a los Hebreos, en el primer versículo del capítulo 11. ¿Qué es la fe? Bueno, se nos dice que la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, es la evidencia de las cosas que no se ven. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe es la corroboración de lo que esperamos, es la evidencia. Hay un valor probatorio y un elemento en la fe. Es la evidencia de las cosas que no vemos. La fe, si se quiere, es una especie de título de propiedad. Y hay certeza en los títulos de propiedad. En otras palabras, no debemos pensar en la fe como algo vago
incierto e indefinido. No, dice este hombre en su carta a los Hebreos. Eso es la fe. Una corroboración, pero de nuevo vemos que lo repite en el versículo 13 del mismo capítulo 11. Escúchenlo en estas palabras. Dijo que todos ellos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto de lejos y creído en ellas, la misma palabra, creído en ellas y abrazado. Ahora bien, todo esto significa que hay un elemento de certeza, de seguridad y de certeza en la fe. Aquí lo tienen en este capítulo, ahí está, en la epístola a los Hebreos. Les sugiero que es un elemento de la fe que siempre está presente en el Nuevo Testamento. Y digo que es importante por esta razón. Es esto lo que diferencia la fe de una mera creencia intelectual. Es esto, si quieren, lo que diferencia la fe de lo que a menudo es llamado creyenteísmo o fideísmo. Ahora bien, creo que una vez les mencioné aquí una terrible herejía que entró en la Iglesia a finales del siglo XVIII, llamada sandimanismo. ¿Qué es el sandimanismo? Es esto. Es una enseñanza que dice que mientras digas que Jesús es el Señor, mientras digas que crees, estás salvado. Pero eso no es correcto. Eso es herejía. Un hombre que cree verdaderamente, un hombre que es regenerado, por supuesto que dice que cree, pero el simple hecho de decir que crees estas cosas no es fe. La fe incluye este otro elemento de certeza, de seguridad, de confianza. La fe sabe que hay este elemento de conocimiento en la fe y nunca debemos quitarlo de la fe. Estar plenamente convencido, esa es la fe de Abraham. Él estaba plenamente convencido y por eso hizo lo que hizo y actuó como actuó. Estaba seguro de ello y yo insisto en que es muy importante que lo tengamos siempre presente. Verán, si no lo hacemos, obtendremos lo que tan a menudo vemos en nuestra vida. Las personas que se ven obligadas e instadas a decir que creen y aceptan estas cosas y luego se les dice que son cristianos y se les considera cristianos y al cabo de unos meses se oye que lo niegan todo y dicen que no hay nada en ello, que solo fueron afectados psicológicamente por un tiempo y que en realidad no les sirve para nada. ¿Qué pasó allí? Bueno, nunca tuvieron verdadera fe. Dijeron que creían. Eso no es fe. Eso es un mero asentimiento intelectual. Nada impide que un hombre, persuadido por un argumento, diga, muy bien, creo, sin sentir nada. La fe es algo grande. Abarca las sensaciones, abarca el corazón, abarca al hombre entero. Él está plenamente persuadido, y esto es un elemento muy real y muy esencial de la fe. La fe, repito, no es solo esperar contra toda esperanza, es estar plenamente convencido, es abrazar porque estás plenamente convencido. Muy bien, esto me lleva al último elemento de este asunto. La quinta cosa que la fe de Abraham le permitió hacer, y que por supuesto a la luz de todo esto, fue actuar en consecuencia. Creyó en la palabra de Dios y actuó en consecuencia. Ahora bien, es muy interesante observar cómo nos cuenta el relato en el libro del Génesis, en el capítulo 17, versículo 5, una de las cosas que hizo Abraham. Allí leeréis que Dios le dijo a Abraham, ya no te llamarás Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he hecho padre de muchas naciones. Y ahí veis que el significado de las palabras es importante. Abraham significa padre elevado. Abraham significa padre de muchas naciones. Ahora bien, Dios dijo, ya no te llamaré Abraham, te llamaré Abraham. Y desde ese momento Abraham se llamó Abraham. Se le conoció como Abraham. Hizo saber a todo el mundo que tenía un nuevo nombre.
Dijo, llamadme Abraham. Dios me ha dicho que soy Abraham, por lo tanto, no me llaméis Abraham nunca más, llamadme Abraham. Actuó en consecuencia y en otros aspectos, como ya sabéis. En otras palabras, para completar la cita de Hebreos 11:13, dice así, todos ellos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, sino habiéndolas visto de lejos, y creyeron en ellas, y las abrazaron, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y eso está en el contexto de Abraham, en el capítulo 11 de la Epístola a los Hebreos. Abraham creyó todo esto y toda su vida desde entonces la vivió basándose en esta suposición, en esta declaración que Dios le había hecho. Se convirtió en un extranjero y un peregrino. Comenzó a buscar la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mantuvo la mirada fija en este Mesías que había de venir y, pasara lo que pasara, se aferró a ello. Actuó según lo que había creído y según lo que había llegado a estar plenamente convencido. He aquí las 5 cosas que la fe de Abraham le permitió hacer. Pero aún no hemos agotado lo que nos dice el apóstol. La siguiente gran cuestión que nos plantea es esta. ¿Cómo le permitió la fe de Abraham hacer esas 5 cosas? Es una pregunta perfectamente legítima. ¿Qué hay en la fe? ¿Qué hay en la fe que permite a un hombre aceptar de esta manera una afirmación asombrosa basada únicamente en la palabra de Dios? Estar absolutamente seguro de ella, actuar en consecuencia y arriesgarlo todo por ella. ¿Cómo lo hace la fe? El apóstol dice que lo hace de esta manera. La fe, dice, es algo que fortalece al hombre. Esto está en el versículo 20. No dudo de la promesa de Dios por incredulidad. Eso dice que esta versión autorizada era fuerte en la fe, dando gloria a Dios. Una mejor traducción es que fue fortalecido por la fe o fue fortalecido en su fe. Muy bien, entonces digo que la fe lo hace fortaleciéndonos, poniendo vigor, poder y fuerza en toda nuestra vida, en todo nuestro pensamiento y en todas nuestras actividades. Pero fíjense en la forma en que lo expresa el apóstol. Está tan preocupado por este punto que primero lo expresa de forma negativa y luego de forma positiva. Lo expresa de 2 maneras negativas. En el versículo 19 dice, y no siendo débil en la fe, no consideró su cuerpo ya muerto cuando tenía casi 100 años, ni la esterilidad de Sara. ¿Cómo era fuerte? ¿Cómo se hizo fuerte? Bueno, fue liberado de la debilidad. No era débil. Pero aquí, de nuevo, la traducción es un poco importante. Aquellos de ustedes que tienen la versión revisada delante de ustedes notarán que hay una diferencia en su versión con respecto a lo que leí aquí en este versículo 19. Yo leí, y no siendo débil en la fe, no consideró su propio cuerpo ya muerto. Pero ustedes no tienen la palabra no, lo que tienen es esto, sin debilitarse en la fe, consideró su propio cuerpo. La versión autorizada dice que no consideró su propio cuerpo. La versión revisada dice que consideró su propio cuerpo. Y la versión revisada estándar dice exactamente lo mismo y sin duda es correcta en este punto. Los 4 manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento no tienen esta negación. Todos lo tienen en forma afirmativa. Todos dicen que sí consideró su cuerpo, pero que no se debilitó en la fe porque consideró su cuerpo y la condición del vientre de Sara. Ahora bien, ¿por qué me molesto en señalar esto? Por una buena razón, porque esto pone de relieve otro aspecto y elemento muy glorioso de todo este asunto de la fe.
Verán, esta traducción tal y como la tenemos aquí en la versión autorizada podría darnos la impresión de que al no ser débil en la fe no consideró su propio cuerpo. No pensó en ello ni por un momento y no consideró ni por un segundo la condición de Sara. Pero si vuelven atrás y leen la historia en el libro del Génesis verán que eso no es cierto. Abraham sí lo consideró. Habló consigo mismo al respecto. Dijo, de verdad voy a ser padre a mi edad y Sara a su edad va a dar a luz. Lean la historia ustedes mismos. Él sí lo consideró y por lo tanto es importante que tengamos esto muy claro. Por supuesto, en última instancia, podríamos interpretar fácilmente esta traducción autorizada de la misma manera. No siendo débil en la fe, no consideró su propio cuerpo ya muerto, podría significar esto. Bueno, que no siguió considerándolo y se debilitó. Pero incluso eso no es suficiente. En realidad es esto. Sin debilitarse en la fe, sí consideró su propio cuerpo. Así que esto pone de manifiesto este elemento. La fe no es algo que se niega a afrontar los hechos. Ahora bien, hay algunas personas que piensan así sobre la fe, y el resultado es que los hombres del mundo dicen, oh, lo que tú llamas fe, yo lo llamo escapismo. Y eso es lo que los hombres inteligentes del mundo dicen de nosotros esta noche. Dicen, mirad a esos cristianos, ¿qué están haciendo? Dicen que no son realistas, se meten en sus pequeños edificios, bajan las persianas, se aíslan del mundo y de sus problemas y se convencen a sí mismos de ciertas cosas. Son ilusiones, escapismo, no se enfrentan a los hechos de la vida, huyen de ellos. Un hombre lee una novela, estos otros creen en el mensaje cristiano y creen en Dios, etc. Dicen que todo es escapismo, es una negativa a afrontar los hechos. Están jugando consigo mismos, son como niños. Dicen que el cristianismo pertenece a la infancia de la raza humana. Es una especie de fantasía que la gente se inventa para darse un poco de consuelo. Es una especie de sueño que intentan materializar. No afrontan los hechos. Pero eso es un error. Abraham se enfrentó a los hechos. Se recordó a sí mismo su propia ayuda. Como nos dice aquí el apóstol, se recordó la ayuda de Sara. Miró los hechos tal y como eran en su peor momento. Y sin embargo, a pesar de hacerlo, su fe no se debilitó en absoluto. ¿Por qué? Este es el punto importante. Abraham sí miró los hechos, pero no se detuvo ahí. No se quedó mirando los hechos, las dificultades y los obstáculos. Los miró. Pero después de mirarlos, miró otra cosa. Miró a otra persona. Miró a las personas a las que miraba. Miró a otra persona. Ahora bien, el problema de la incredulidad es que solo ve las dificultades. Todo está ahí, no es así, en el famoso episodio de Pedro caminando sobre el agua. Mientras miró al Señor Jesucristo, pudo caminar sobre las olas, pero empezó a mirar las olas y las vio agitadas y se hundió. ¿Por qué? Porque estaba mirando las dificultades. Las consideró en el sentido de que solo las consideró y no consideró nada más. Eso es incredulidad. Ahora bien, este es un principio muy importante. La fe no da la espalda a los problemas, es un monstruo. Los mira directamente a la cara y luego se eleva por encima de ellos. Los atraviesa, si se quiere. Déjame explicártelo así. Hay algunas personas que piensan que como se ven asaltadas por las dudas, no tienen fe. Eso es una completa falacia. Estar completamente libre de dudas no siempre significa tener fe. Eso salva un poco más de lo que se considera fe y que es psicológico. En cierto sentido se puede definir la fe así. La fe es lo que permite al hombre superar sus dudas y responder a ellas.
Algunos de los santos más grandes que ha conocido la Iglesia han dado testimonio de que fueron atacados y asaltados por las dudas hasta el final de sus vidas, pero no se debilitaron, no se rindieron, las han dominado, las han vencido, las han superado. Eso es la fe. Browning lo expresa de forma muy llamativa en alguna parte cuando dice lo siguiente: para mí, la fe es la incredulidad silenciada como la serpiente bajo el pie de Miguel. Imagínate la imagen. Hay un hombre y una serpiente que ha venido a atacarlo y está a punto de morderlo y matarlo. Él mantiene el pie sobre la serpiente y ejerce presión con él. La fe significa incredulidad silenciosa, como la serpiente silenciosa bajo el pie de Miguel. Sí, este es un aspecto muy importante de la fe. Tiene en cuenta las dificultades, pero las supera. Aunque tiene en cuenta las dificultades, no se debilita, sigue siendo fuerte. Oh, cuán importante es este aspecto negativo del apóstol. Permítanme darles el otro aspecto negativo, y lo dejaremos así por esta noche. El segundo aspecto negativo es que no vaciló en la promesa de Dios por incredulidad. ¿Cuál es la diferencia entre esto y ser débil?, dice alguien. ¿Qué quiere decir con vacilar? Bueno, creo que significa esto. No es nuestra experiencia que la incredulidad nos ataca en dos frentes. Una línea es la que acabo de describir. Dice, mira los hechos, mira las dificultades, mírate a ti mismo, mira tu debilidad, mira tu edad, mira esto y aquello. Luego, cuando superas eso, hace esto. Dice, está bien, pero mira la grandeza de la promesa. ¿Por qué? Dijeron que si fuera una promesa ordinaria, de hecho, si fuera solo una promesa notable, podrías creerla, pero mira lo que Dios te promete. Míralo, le dice el diablo a Abraham, mira lo que Dios te promete realmente. De acuerdo, aceptaré lo que has dicho de ti mismo, pero mira que tu descendencia será como la arena del mar, innumerable, como las estrellas del cielo, que no se pueden contar. Vaya, hombre, eso es asombroso. Es demasiado bueno para ser verdad. No puede ser verdad. La grandeza de la promesa. ¿No nos ha hecho tambalear a menudo? Ahora bien, ¿qué significa esta palabra tambalear? Es una palabra muy interesante. En su origen significa discriminar, juzgar y estimar. Pero luego va más allá. Significa que un hombre comienza a discutir consigo mismo y a estar en desacuerdo consigo mismo. Hay algo dentro de él que le dice, créelo. Ah, dice el otro, espera un momento. Y comienza la discusión. Está en desacuerdo consigo mismo. Una parte de él dice, la fe dice que lo creas. Entonces interviene la razón y dice, pero ¿puedes creer eso? Es demasiado bueno para ser verdad. Es demasiado grande. Es demasiado vasto. Y ahí está, discutiendo consigo mismo, en desacuerdo consigo mismo, y en lugar de caminar, se tambalea, va hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo y de un lado a otro, se tambalea. Creyé y no creyé, creo, ayuda mi incredulidad. Eso es tambalearse. O es como el hombre que describe Santiago, que es inestable en todos sus caminos. El hombre que carece de sabiduría veraz es como la ola del mar, no hay estabilidad, se tambalea, duda, vacila, titubea. Y lo que nos dice aquí el apóstol sobre la fe de Abraham es que era tan grande que no se tambaleó. No solo no era débil, sino que no se tambaleó. Se mantuvo firme, erguido, siguió caminando. No se tambaleó debido a la grandeza de la promesa. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo y creo que tenemos que dejarlo aquí esta noche. Pero veamos a dónde hemos llegado. La fe, esta cosa asombrosa,
ha permitido a Abraham y a todos los demás hacer estas 5 cosas y lo hace fortaleciéndonos. Impide que seamos débiles, impide que vacilemos. No olvidéis los aspectos negativos, lo tremendamente importantes que son. Confío en que alguien que esté en esta congregación haya recibido ayuda esta noche. El diablo te había convencido de que, como te asaltan las dudas, nunca has tenido fe, y que él se encargará de que sigas teniendo dudas y vendrá a ti. Son las flechas en llamas que nos lanza, pero si levantan el escudo de la fe, todos se extinguirán. Así que no confundan la tentación con el pecado, no confundan las dudas que les lanzan con la incredulidad. La pregunta es, ¿qué hacen con ellas? Vendrán. Abraham lo consideró, pero aunque lo consideró, no fue débil, no se debilitó. Y aunque miró la promesa tambaleante, no se tambaleó. Demos gracias a Dios por lo negativo. El próximo domingo, si Dios quiere, el próximo viernes, si Dios quiere, continuaremos analizando el elemento positivo que el apóstol vuelve a destacar en todo su esplendor. Oremos. Oh Señor Dios nuestro, te damos gracias por la fe. Por gracia somos salvos por la fe. Y eso no es de vosotros, es don de Dios. Oh Señor, te damos gracias por ello. Te damos gracias por la grandeza de la fe, por lo que logra, y por haberla designado como instrumento de nuestra justificación y reconciliación y de nuestra justicia ante tus ojos santísimos. Oh Dios, recibe nuestras humildes oraciones y abre nuestros ojos. Te lo rogamos cada vez más para que veamos las glorias de la fe y la ejerzcamos. Perdónanos, oh Señor, si alguno de nosotros se ha debilitado al mirarse a sí mismo, a sus dificultades, a sus problemas. Perdónanos si titubeamos al contemplar la grandeza de tus promesas tan grandes y preciosas. Oh Señor, concédenos esta fe que nos permita continuar firmes, plenamente convencidos, sabiendo que es verdad. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan y continúen con nosotros. Ahora, esta noche, durante el resto de esta hora corta, incierta vida terrenal y peregrinación, y por siempre. Amén.